Soy Rafael Guimarães dos Santos, yo soy profesor en la Universidad de São Paulo en Ribeirão Preto, Brasil. Hemos hecho un repaso de las principales investigaciones con ayahuasca en seres humanos que se han hecho en Brasil en los últimos 15 años o así. Bueno, yo he dedicado los últimos, pues esto, como 10, 15 años de mi vida a investigar la ayahuasca desde el punto de vista biomédico o científico. Entonces, he venido a hacer el doctorado aquí en España con el doctor Jordi Riba, he conocido al doctor Bolso y desde ahí sigo desarrollando estudios, especialmente estudios clínicos con ayahuasca. Pues yo creo que no tiene sentido prohibir este tipo de planta y que, bueno, vivimos en un mundo que no es el mismo de 10 años. Antes ni se podía plantear ciertas cosas y ahora se podemos plantear estudios clínicos con alucinógeno, vamos. Entonces yo creo que cuanto menos restricción hay, la investigación se va a hacer más, que vamos a conocer más de esas cosas y no se queda ahí en la oscuridad, en el desconocido, en el lado criminal, ¿no? Que no tiene, para mí no tiene sentido prohibir este tipo de prácticas, ¿no? Hay que regularlo, pero no prohibirlo. Yo me acuerdo una de las experiencias más bonitas que he tenido, que así de ojos cerrados, veía como una serpiente muy grande, pero era como el universo, no era una serpiente, veía el universo y como la historia del universo dibujada en la geometría de la serpiente. Entonces, desde la cola hasta la cabeza, como del Big Bang hasta donde estaba yo. Y eso ha sido así muy... Era como mi cuerpo fuera el ojo, o sea, yo no estaba, era como solo una pantalla y esto ahí pasando y ha sido súper, súper bonito. Personas de más de 50 países, que está se dialogando más, que la gente está cuestionando, oye, ¿por qué no puedo hacer un estudio aquí? Esto es una manera muy importante de dialogar ciencia con los indígenas y las personas de otros países. Me parece de este tipo de conferencia de las más grandes y de las más importantes. Pues tenemos todavía una evidencia solamente en animales y hemos encontrado quizá la primera evidencia en humanos que la ayahuasca toca el sistema endocannabinoide. Todavía es muy temprano para saber esto qué significa realmente, pero podría ser que algunos efectos que solemos ascribir a la ayahuasca o la DMT igual tiene que ver con la anandamida o el 2-AG, igual el efecto ansiolítico de ayahuasca igual podría estar relacionado con la anandamida, pero realmente es algo muy preliminar, pero estamos contentos de lo haber encontrado en seres humanos, que no había antes.